Buenos días, tengan todos ustedes al segundo encuentro por la calidad de la educación superior en Sonora. A los que nos acompañan a través del enlace Zoom, agradecemos su participación en el tema Práctica docente en educación superior. En el específico, la mesa que nos corresponde abordar el día de hoy, calidad en la actualización docente, en la que tendremos la participación del cuadro de las instituciones educativas. En esta mesa tendremos la participación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, a la Universidad Quino, a la Universidad Tecnológica de Guaymas y el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. Bienvenidos. Para esto, me permito presentarles a las autoridades educativas, así como las instituciones que ellos representan. Me es grato presentar al maestro Ramón Enríquez López Fuentes, director general del Instituto Tecnológico Superior de Cananea. La misión del Instituto Tecnológico Superior de Cananea es ofrecer un servicio de educación pertinente y de calidad para la formación de profesionistas competitivos cimentado en el desarrollo integral, armónico y sustentable. En la actualidad cuenta con 5 programas educativos, además brinda 3 programas que se manejan en el TEC virtual. Son Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Gestión Empresarial. Ha participado de manera importante en la internacionalización de la educación, ya que sus estudiantes y docentes se han vinculado con instituciones educativas de Estados Unidos, Colombia, España y Perú. También me complace presentar al maestro Julio César Mendoza Urrea, rector de la Universidad Quino. La misión de la Universidad Quino es formar profesionistas capaces de desarrollar conocimientos científicos y tecnológicos que respondan a las necesidades de su entorno, a través de un modelo educativo que integre el crecimiento académico y socioemocional. Tiene como visión que en el año 2025 la Universidad Quino sea reconocida como una institución líder en la forma integral de profesionistas altamente capacitados, competitivos y humanistas. Ofrece actualmente 9 licenciaturas, 4 ingenierías escolarizadas, así como 5 programas de movilidad ejecutiva y una maestría en el desarrollo humano y organizacional. De igual manera, me complace presentarles al maestro Javier Enrique Carrizales Salazar, rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas. La Universidad Tecnológica de Guaymas es pionera en ofertar la carrera de técnico superior universitario e ingeniería en manufactura aeronáutica. Cuenta con el primer laboratorio de innovación, diseño y manufactura digital en aeronáutica en el estado de Sonora. Es la única universidad en el país con un proyecto de ensamble de aeronaves en serie, realizado al 100% por estudiantes. Ha firmado convenios de colaboración de movilidad internacional con las universidades de Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa, permitiendo que sus estudiantes y maestros vivan experiencias de diversidad cultural. Por último, les presento al profesor Francisco Antonio Cepeda Ruiz, rector del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. El CRESON tiene como responsabilidad esencial garantizar la calidad de la formación docente en el estado de Sonora. Es una institución de educación superior que tiene por objeto ejercer la rectoría de la formación de profesionales de la educación en el estado. Comprende desde la formación inicial, la formación continua y el impulso de los procesos de desarrollo profesionales e investigación en materia educativa, así como la vinculación con otras entidades para sumar esfuerzos regionales que permitan generar oportunidades de aprendizaje para los docentes. Ofertamos actualmente 12 programas de licenciatura a través de 16 unidades académicas, 8 escuelas normales y 8 unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, así como 4 programas de posgrado y diversos cursos con los que contamos diplomados, talleres de educación continua. Como acto seguido, le cedo el uso de la voz al profesor Francisco Antonio Cepeda Ruiz, rector del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, para que nos dé el encuadre del tema de análisis de este día. Bueno, sí, buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Agradecemos mucho su presencia y su participación en esta mesa de análisis en la que dentro del marco de este segundo encuentro por la calidad de la educación tendremos el
el honor y el privilegio de poder compartir nuestras experiencias dentro de la actividad de los últimos 18 meses que corresponde a la educación superior en el estado de Sonora, referente a cómo hemos enfrentado la pandemia, cómo hemos las instituciones respondido a esta erupción de la normalidad que teníamos hasta antes de marzo de 2029 y cómo hemos ido evolucionando conforme hemos logrado contener y mantener una calidad en nuestros servicios educativos para la formación de los futuros profesionistas del Estado. Agradezco mucho el que podamos compartir esta mesa de análisis con nuestros amigos, los rectores de la Universidad de Quino. Julio, muchas gracias por tu presencia y seguramente por las aportaciones que haremos en conjunto en esta mesa. Javier, muchas gracias también por esta tu participación. Y bueno, también al maestro Ramón López, que se encuentra conectado y en unos momentos más nos acompañará presencialmente para poder exponer lo que nosotros hemos realizado respecto a la formación de nuestros docentes, a la actualización de nuestros docentes en medio de esta pandemia y forzados de alguna forma por las circunstancias que nos obligaron a mantenernos aislados en casa y que al final de cuentas pudimos, mediante los elementos tecnológicos y de comunicación, el poder atender las clases de manera virtual. Estas experiencias vividas nos darán una perspectiva de cómo hemos transitado y nos permitirá también formalizar de alguna manera lo que nosotros podemos proyectar para el retorno a las clases presenciales que es inminente, mediante también algunas estrategias híbridas en los momentos iniciales para lograr que sea un regreso presencial gradual y cuidando sobre todo de la salud de nuestros compañeros maestros y sobre todo de nuestros alumnos. Sean bienvenidos ustedes a esta mesa de análisis donde habremos de compartir estas experiencias con todos y seguramente tendremos otra perspectiva de lo que se están haciendo en todas las instituciones de educación superior del Estado, principalmente en estas 4 instituciones que hemos dedicado mucho de nuestro tiempo y de nuestra preparación a esta formación docente. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias, señor rector. Pues a continuación les presentaré el formato en el que estaremos trabajando. La mesa está dividida en 3 bloques, distribuido en un tiempo de 90 minutos. En el bloque 1, cada una de las instituciones expondrá qué han hecho durante la pandemia que le abone a la actualización docente. Para esto tendrán cada una 7 minutos. En el bloque 2 compartirán qué se propone, cuáles son los retos y a qué conclusiones los han llevado. De igual manera, tendrán un tiempo cada uno de 7 minutos para exponer. Y en el bloque 3 está destinado para la retroalimentación de experiencias y las preguntas específicas a cada institución por parte de los asistentes. Les deseo mucho éxito en la presentación y exposición de sus temas. Con esto iniciamos la participación. Maestro Julio César Mendoza Urrea, rector de la Universidad Quino, por favor. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al maestro Onésimo, subsecretario, por estar presente aquí con nosotros. Gracias por la invitación que nos hicieron a la Universidad Quino. Nos sentimos muy halagados con estar aquí y compartir nuestras experiencias. Voy a compartir la primera presentación. Que no me resten el tiempo, ¿no, doctor? No. Aquí se lo repongo, no se preocupe, rector.
Sí, vamos a compartir la presentación. Denos unos segundos. Ahí iniciamos. No. A ver. Está muy lejos, yo creo, el apuntador. A ver, ya me regreso. Ahí está. Entonces. Muy bien. Quiero iniciar mi presentación compartiendo esta frase de este jurista romano, de este filósofo del siglo I, que dice: no sirven de nada las desgracias a aquel que no aprenda en ellas. Y estamos aquí para compartir lo que en Universidad Quino vivimos durante esta pandemia. Queremos compartir nuestras experiencias de aquel fatídico 16 de marzo del 2020, en el que tuvimos que reaccionar inmediatamente. Había, vamos a decir, una reacción química, teníamos que actuar inmediatamente. Ese 16 de marzo, el 17 de marzo, el día siguiente, ya no podíamos abrir las escuelas. Como dijo en un tiempo Nietzsche en su obra decía: Dios ha muerto. En ese momento sentíamos nosotros que las escuelas habían muerto, que las escuelas se cerraban, las escuelas estaban completamente ya inactivas y teníamos que tomar inmediatamente una decisión, porque había que proteger a la comunidad académica, había que proteger a los maestros, había que proteger a todo el personal de apoyo. Entonces teníamos que continuar con la educación y por ello pensamos en cambio de planes. Generalmente cuando se cambia un plan es porque el plan A no funciona, pero en este caso el plan A sí estaba funcionando, pero ya no aplicaba, ya no podíamos hacer uso. Teníamos que irnos al plan B, teníamos que trasladar, no podíamos negar este derecho de la educación. Íbamos iniciando nosotros el semestre, apenas teníamos 1 mes y medio de clases y teníamos que cambiar de planes. En este caso, inmediatamente podemos decir, el director académico, los coordinadores de las carreras empezaron a elaborar inmediatamente el siguiente plan, porque habíamos perdido la escuela, porque teníamos que trasladar la escuela. Entonces pasamos a una actividad que nos parecía importante. Para nosotros lo más importante de la educación, y siempre lo decía también el Juan Bautista Lasalle, la pieza más importante en un centro educativo es el docente. Y teníamos que acercarnos al docente, sensibilizarlo, tocarlo. ¿Qué es sensibilizar? Ponerlo en contexto. ¿Qué estaba pasando? La escuela que había muerto la teníamos que trasladar a la intimidad del hogar, a ese lugar familiar, ese lugar propio. La escuela que estaba cerrada, la que había muerto, la teníamos que trasladar a la casa, al hogar. Y efectivamente así pasó. Con esta sensibilización, el docente reaccionó, tomó la decisión con mucha actitud y nos pudimos dar cuenta, y creo que es una experiencia que muchos van a compartir. Hubo casos en los que los docentes la recámara la convirtieron en el aula, la sala la convirtieron en el aula de clases. A mí me tocó en una ocasión visitar a un docente a su casa, porque así me lo permitió, y vi que tenía su pizarrón, tenía sus cámaras, tenía sus computadoras, había adquirido mejor internet, más banda ancha. Entonces la escuela no había muerto, la escuela ya estaba presente ahí porque el maestro así lo había decidido. Entonces nos dimos cuenta que en esto lo más importante era la figura del docente, el docente que iba a transmitir, que iba a enseñar, que iba a transmitir aprendizaje. Entonces, establecimos pues canales de comunicación permanentes. El director académico, los coordinadores establecieron comunicación permanente, haciendo uso de estas tecnologías que ya estaban afortunadamente a nuestro acceso, como el WhatsApp, como plataformas como el Zoom, plataformas como algunas que ofrecía Telmex, el Team, etcétera, plataformas que mantuvieron esa comunicación
con el docente. En este caso, el director académico se comunica con cada uno de los docentes y les dice la manera como vamos a trabajar. Entonces, teníamos que innovar. Teníamos que innovar. Para nosotros, innovar no es hacer algo nuevo. Innovar es mudar. Innovar es cambiar cuando los factores son otros. La educación no es algo nuevo. El asistir a la biblioteca no es algo nuevo. El graduarse no es algo nuevo. El hacer el ejercicio, el hacer la educación por la salud no es algo nuevo. Todas esas características teníamos que cumplirlas, hacerlas. Entonces fue cuando nosotros decidimos hacer innovaciones y llevamos a cabo una graduación a través de la realidad virtual. Hicimos uso de la tecnología, en este caso una graduación sin negarle ese derecho al alumno, lo hicimos a través de una realidad simulada, vivió esa experiencia el alumno. Nosotros estábamos, la pandemia inició en marzo, en mayo ya teníamos que estar graduando a un grupo de alumnos, no se los negamos, lo vivieron, lo experimentaron, hicimos uso de muchas otras tecnologías como el uso de estos equipos, óculos, el uso de tecnología, de software para adecuarnos a las nuevas realidades. Los laboratorios virtuales, los recorridos virtuales, innovar en técnicas de enseñanza. Lo teníamos que hacer porque esto era rápido. Pero aquí hay un punto muy importante y quisiera restarle mi último minuto a esto. El reconocimiento al docente, el estímulo al docente. Para nosotros, lo sigo diciendo, el maestro es insustituible. Ninguna tecnología sustituye al docente. Para nosotros era importante estar estimulando al docente. Era la pieza más importante de la educación. Era la escuela, era la infraestructura, lo era todo. Entonces, era la joya de la corona, como alguna vez lo dijo el doctor Francisco Mora. El maestro transfiere personalidad, transfiere seguridad, transfiere paz, serenidad, y eso era lo que necesitábamos, porque sabíamos que nos encontramos con un problema muy fuerte en cuanto a las emociones. El alumno estaba asustado, no sabía qué hacer, y ¿quién iba a transmitir esa paz, esa serenidad? El docente. ¿Y cómo lo íbamos a lograr? Pues nosotros lo íbamos a lograr primeramente formando, capacitando, acuerpando al docente. Y yo creo que esa es la mayor experiencia que podemos decir, que el docente transfiere humanidad, transfiere personalidad, transfiere carácter, seguridad moral, ética. Y esa fue la actitud que asumió nuestro docente de Universidad Quino. Y con esto quiero decir que felicito a todos los docentes de Sonora, felicito a todos los docentes de la Universidad Quino, de nuestra universidad, por esa valentía, por esa capacidad que han demostrado, y porque estoy seguro que esta experiencia que vivieron durante estos 18 meses, que están viviendo durante estos 18 meses, nos va a hacer más grandes, nos va a hacer mucho más capaces. Muchas gracias, doctora. Gracias por su participación, maestro. A continuación, le cedo el uso de la voz al rector del Centro Profesional de Formación Profesional Docente. Bueno, muchas gracias. Nosotros en el Centro Regional de Formación Profesional Docente, nuestra principal función, como es sabido, pues es la formación de docentes, tanto la formación inicial como la del desarrollo profesional para maestros en servicio. Asimismo, también lo que es la parte de formación continua y el desarrollo profesional para los maestros con nuestros posgrados. El reto que asumimos al momento de iniciarse la pandemia fue grande, porque teníamos que ver solamente la parte de los alumnos, sino también la parte de los docentes, porque también estábamos siendo afectados en nuestra cotidianidad, pero además con una carga emocional muy fuerte y una carga de responsabilidad todavía adicional a la que tenemos los maestros. Mi reconocimiento
para todos y cada uno de los docentes, del personal administrativo y de apoyo de todas las unidades académicas de Cresón, porque se comprometieron con sí mismos, se comprometieron con la institución, pero sobre todo con los alumnos que necesitaban de ellos, necesitaban de maestros con más sensibilidad y que aún con toda la afectación socioemocional que teníamos, que tenemos los maestros, debíamos de prepararnos también para poderlos ayudar a los jóvenes. Nosotros necesitamos de realizar un diagnóstico donde pudiéramos tener muy en claro cuáles eran las necesidades formativas en las áreas prioritarias y como bien lo señalaba, una de las de más impacto era la parte socioemocional, porque nos habían quitado el espacio común, el espacio que eminentemente los seres humanos tenemos de la sociabilización, del contacto directo y más en este sentido los mexicanos y los sonorenses, de poder compartir y de partir con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros maestros. Y la costumbre arraigada de mucho tiempo de vernos a la cara. Establecimos diseños de estrategias identificadas ya de acuerdo a los diagnósticos realizados en el área de educación socioemocional, en el área de planeación y evaluación. Ya no podíamos planear ni diseñar nuestros cursos de la misma manera. Teníamos que evolucionar, que aunque estábamos a distancia en la presencia de la relación alumno-docente, se tenía que mantener y modificar la circunstancia. También la parte de las estrategias didácticas, obviamente la parte de la práctica docente y sobre todo la alfabetización académica. Eso es muy importante, la parte del uso de la tecnología a la que muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a utilizar cotidianamente. También pudimos capacitar a los compañeros en los contenidos digitales y el uso de la tecnología para hacer más eficiente y más eficaz esta habilidad por parte de los docentes. Nosotros pudimos construir con una de nuestras obligaciones como Cresón, pues no es solamente el tratar a nuestros maestros de las unidades académicas, sino también el acompañar a la Secretaría de Educación y Cultura y a las demás instituciones de educación media superior y superior también a fortalecer estas habilidades docentes, para lo cual tuvimos 6 cursos de habilidades socioemocionales con mucho éxito para la formación de formadores en la excelencia educativa. Allí atendimos 1,546 compañeros de educación media superior y de las escuelas normales y del Cresón. También tuvimos un diplomado de desarrollo de estrategias didácticas ya enfocadas con el uso de la tecnología a distancia. También había que preparar y debemos de seguir preparando a nuestros directivos de las escuelas de educación básica para fortalecer su función directiva. También, obviamente, y quienes más estaban impactados por el hecho de la pandemia y más afectados eran los alumnos, o fueron los alumnos de comunidades rurales y distantes, donde también la tecnología no la tenían a la mano y había que también habilitarlos en su práctica docente del aula multigrado, también con mucho éxito. También estuvimos llevándole, aquí me pasé una lámina, con el Colegio de Bachilleres a 59 docentes de educación media superior, un seminario intensivo de titulación. También atendimos a 2,250 estudiantes en la jornada académica Fortalezco mis habilidades emocionales, un abrazo para mi vida. Este impacto fue de verdad muy valioso para estos alumnos. De alguna manera pudimos prepararlos y atenderlos respecto a lo que estaban viviendo, a su impacto por el luto y la pérdida de muchos de sus familiares y amigos, de lo que causa el encierro por parte de la pandemia, ¿no? Obligados por parte de la pandemia. También tuvimos diversos talleres en los que atendimos a 1,628 docentes
con temas como la utilización del video didáctico, la pedagogía Freinet, desarrollos de contextos rurales y formación inicial en tiempos de confinamiento. También impartimos cursos virtuales para competencias digitales de nivel 1 y 2 a 467 docentes del Estado. Asimismo, tuvimos una jornada de habilitación docente con el Estado de Hidalgo, en donde atendimos 422 docentes como modalidad de titulación, de talleres de tesis y práctica profesional. También con la Universidad Tecnológica de Guaymas impartimos un diplomado en diseño de proyectos para el fortalecimiento de la función directiva, atendiendo también 88 docentes y a 58 docentes más en las estrategias didácticas para aprendizajes significativos. También atendimos a 24 profesionales de la educación con un curso educando nuestras habilidades socioemocionales positivamente. Si ustedes revisan la atención que les dimos a la formación, a la actualización y a la educación con todos y cada uno de los docentes de Cresón y de todas las instituciones que hemos estado conviniendo el trabajo conjunto. Bueno, ya por falta de tiempo, obviamos ahí el darles las demás cifras y bueno, continuamos en el segundo bloque. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Seguimos con la participación del rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas, con el maestro Javier Enrique Carrizales Salazar, todavía en la primera pregunta de qué hicimos para abonar a la calidad en la educación. Muchísimas gracias, maestra Albana. Te agradezco mucho la presentación tan bonita que hiciste de nuestra universidad. Quiero agradecer también al maestro Onésimo, que siempre está aquí al pie del cañón, que ha apoyado mucho a la universidad. Quiero hacerlo público aquí, agradecerle, maestro, el apoyo que nos ha brindado allá. También agradecer al maestro Antonio Cepeda, gran amigo. Hemos colaborado bastante en este último año. Ahí lo mencionó él en su última diapositiva. Y por supuesto a mi amigo Julio, rector de la Universidad Quino. Te agradezco mucho y pues me ponen la vara muy alta porque son dos grandes maestros y empezaron primero que yo, entonces pues ya en el momento de la comparación pues me voy a ver un poquito mal, pero bueno, la experiencia y se les aprende bastante. Pues muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Les voy a platicar un poco cómo afrontamos nosotros la pandemia en nuestra universidad. Al momento que nos dimos cuenta de la situación que se empezó a vivir, lo primero que volteamos a ver fue a los alumnos. El perfil de los alumnos de la Universidad Tecnológica de Guaymas es un perfil de la clase trabajadora. Los jóvenes están siempre dudando si estudian o trabajan. Durante toda su carrera corren ese riesgo de irse a trabajar en vez de continuar con sus estudios. Al momento que viene la pandemia, pues nos dimos cuenta nosotros que volteamos primeramente a ver a los alumnos y hicimos un trabajo social de ubicar primero a ver si los alumnos tenían conectividad, si tenían computadoras, si tenían internet, si podían ellos acceder a este nuevo modo de educación. Hicimos visitas, se llenaron de solicitudes de jóvenes que no tenían computadora. Con las visitas que hicimos de los mismos personal de la universidad, pues nos dimos cuenta que sí había computadora en la casa, pero no se ponían de acuerdo entre los hermanos a ver quién la utilizaba primero y el otro. Y se convirtió en un trabajo para sensibilizar a sus padres y ellos mismos de adecuarse a las herramientas que ellos tenían. Como les digo, fue lo primero que volteamos a ver, pero de ahí, ya cuando los alumnos tenían ya la conectividad, pues volteamos a ver a los maestros y fue donde nos dimos cuenta que a muchos nos faltaba conocer las herramientas, dominar las herramientas primero para poder continuar con la enseñanza. Muchos maestros no tenían tampoco la forma de dar la clase, no tenían la computadora adecuada o no tenían cámara o no tenían conectividad. Nos dimos a la tarea de poder ver cómo podíamos ayudar a todos nuestros maestros. Después de encuadrar esas dos situaciones, pues empezamos a sensibilizar al maestro de cómo debía de afrontar este nuevo modelo de educación.
sin duda pues cambia la forma de evaluar, la forma de enseñar, las preguntas, no tienen el dominio del salón de clases, entonces el joven puede estar completamente distraído y se fue más difícil para el maestro. Tuvimos que ser un poco más flexibles a la hora de evaluar al alumno y poner más empeño para hacer que este alumno pudiera meterse de lleno a la clase en línea. Utilizamos todas las plataformas que se podían utilizar, hasta clases por WhatsApp, pero lo que queríamos era tener esa conexión entre alumno y maestro. Cuando ya logramos esa conexión entre alumno y maestro, pues empezamos a darles a nuestros maestros, docentes, el conocimiento de las herramientas para ver a quién se adecuaba más a una u otra herramienta para poder enseñar mejor. Siempre pues, priorizando la diversidad de las clases que tenemos nosotros, a lo mejor en comparación con otras instituciones. Nosotros somos una universidad tecnológica, estamos más enfocados a las clases presenciales, de los talleres, y es mucho más difícil poder enseñar, a lo mejor en una computadora, en una pantalla, alguna clase donde tengan ellos que utilizar algún tipo de herramienta. Entonces, pues tuvimos que ir adecuando en diferentes herramientas digitales que los maestros pudieran ir dando al máximo su enseñanza. Ya cuando logramos que los jóvenes, bueno, en el intento de lograr que el joven estudiante y el maestro compaginaran, hicimos un par de webinars donde asistían tanto el alumno como el maestro, para que vivieran ellos ya fomentando pues, esa participación mutua y pudieran compartir las opiniones del maestro y del alumno en un mismo foro, para que el mismo alumno se diera cuenta de lo difícil que era para el maestro y el maestro se diera cuenta de lo difícil que era para el alumno. Tratamos de sensibilizarlos en lo que era esta nueva normalidad, que yo creo que día a día nos vamos ajustando, no es una sola vez que tenemos que dar esta clase de cursos. Y después nos fuimos a darles herramientas en webinars de procesos diferentes. Aquí mencionaron uno de residuos de la industria de manufactura. Tratamos nosotros de buscar temas que fueran enganchando a nuestros alumnos y les sirvieran y vieran que era posible dar una educación en línea. Después de ahí nos fuimos nosotros a ver la parte humana del maestro, las relaciones sociales de los maestros, esa empatía que vienes de lograr. Nos enfocamos más en ver al maestro como la pieza clave, como lo comentaban aquí mis compañeros, a cuidarlo, a trabajar la inteligencia emocional. No podíamos nosotros pensar que el maestro no está viviendo esta pandemia. Muchos tuvieron situaciones difíciles en sus familias y pues estaban completamente afectados, ¿no? Entonces tuvimos que nos quisimos ir por el lado emocional para que el maestro se recuperara más pronto y aceptara esta nueva normalidad y estos nuevos retos y pudiera así enseñar. Tuvimos varios talleres, hasta hace poco seguíamos con talleres donde el maestro podía expresarse con sus otros compañeros, desfogarse, ver formas de poder avanzar, trabajando siempre en esa inteligencia emocional para lograr esa empatía maestro y alumno. Esta fue la primer parte de lo que hicimos en la universidad. Se los platico un poquito así en forma de historia, cómo fuimos cambiando desde ver primero al joven, después ver al maestro, ya cuando los teníamos más compaginados, pues irnos a apoyar al maestro para que estuviera en condiciones de poder seguir dando sus clases. Muchísimas gracias. Gracias, rector. Para culminar el primer bloque, le damos la palabra al maestro Ramón Enrique López Fuentes. Bienvenido, maestro. Director general del Instituto Tecnológico Superior de Cananea. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y al igual que mis compañeros agradezco al comité organizador de este segundo encuentro, al maestro Onésimo, que siempre ha sido un pilar para nosotros para sacar adelante estos proyectos. Los contextos creo que han sido similares en todo el estado, en todo el país, en todo el sector educativo. Nosotros teníamos que enfocarnos
un poquito a lo que era habilitar al docente de esas herramientas, como bien lo decía ahorita el compañero Javier Carrizales, para que pudiera enfrentar este nuevo reto, un reto que teníamos que enfrentar todos como sociedad. Nosotros nos ubicamos y queríamos empezar a habilitar al docente, como bien lo decían ahorita, con herramientas. ¿Por qué? Teníamos una necesidad urgente. Ante la pandemia nos vimos en esta necesidad de poder migrar de contenidos presenciales a contenidos a distancia. ¿Con qué nos encontramos al inicio con esto? Pues nos encontramos, como todos, con un rechazo por parte de los estudiantes a la educación en línea, pero también por un rechazo por parte de los docentes. Yo todavía recuerdo maestros que nos decían es que cuando regresemos de las vacaciones de Semana Santa, todo volverá a la normalidad y nosotros no necesitamos habilitarnos o capacitarnos para esto. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos que enfrentarnos primero a evitar este rechazo. Este rechazo se nos convierte a nosotros en un reto. Como institución educativa teníamos el reto de convencer al docente y al estudiante que la única opción que teníamos para sacar adelante el proyecto educativo iba a ser la educación a distancia. Este reto se convirtió en una condición ya cuando nos dimos cuenta que no había necesidad, ya no había oportunidad de regresar, teníamos la única condición para sacar adelante era la educación en línea. Después vimos nosotros que este iba a ser una necesidad y una obligación, de tal manera que los docentes, para poder continuar en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, iban a tener la necesidad y obligación de capacitarse en herramientas digitales para la educación a distancia. Creamos un webinar nosotros de herramientas digitales con el objetivo que el maestro tuviera las herramientas para gestionar comunicación de contenidos, no tanto para el uso de plataformas. De alguna manera ya sabíamos que el docente tenía estas habilidades o el estudiante en la actualidad tenía estas habilidades desarrolladas porque son de las eras digitales los estudiantes. Aquí nosotros veíamos en este webinar que diseñamos, teníamos que definir la diferencia entre planear y diseño instruccional. Nosotros en nuestro sistema estábamos impuestos a planear un semestre de clases, pero ahora en la educación en línea tienes que diseñar, hay que hacer un diseño instruccional con contenidos un poquito más digeribles. Había que dotar al docente de herramientas de comunicación para la educación en línea. No es lo mismo tener un pizarrón y poderte comunicar de manera presencial y estarle viendo la cara al estudiante si entiende o no sin que éste levante la mano. Nosotros, este webinar nos fuimos a lo que eran las herramientas de comunicación y como bien lo decía el maestro Carrizales ahorita, y a los instrumentos de evaluación. Los docentes, muchos se rehúsan a evaluar todavía en educación en línea. Nosotros ya vimos que teníamos que cambiar este modelo de evaluación a portafolios donde el estudiante pueda demostrarnos que adquirió la competencia. El webinar que nosotros diseñamos va enfocado a que se entienda la diferencia entre plataformas y herramientas de educación. Las plataformas nosotros las conocemos, como bien lo decían ahorita, Google tiene una plataforma, Facebook tiene una plataforma. De alguna manera la parte tecnológica estaba ya satisfecha o ya no satisfacía la necesidad de por dónde. Lo que no tenía el docente eran las herramientas para poder comunicar. Entonces diseñamos este webinar o este taller con un contenido temático fácil que se pudiera digerir en 2 a 3 semanas. Hacíamos una introducción donde le explicábamos al docente la diferencia entre la educación presencial, la educación en línea. Hablábamos de un modelo de educación a distancia, qué diferencias había en este modelo. Después los capacitamos en lo que es el diseño instruccional o nueva manera de planificar y nos enfocamos fuertemente en estas dos últimas, herramientas para generar contenidos y en los instrumentos de evaluación. Aquí les enseñamos a los maestros que hasta el teléfono celular es una herramienta para generar contenidos donde le puedes dar información al estudiante y que para él sea más digerible. Enseñarles a hacer videos, sus propios tutoriales, usar el PowerPoint, grabar, usar la plataforma para que el estudiante pueda tener de alguna manera los contenidos y los pueda utilizar cuando él quiera. Que este ha sido, yo creo, el gran reto de los maestros, por llamarles de alguna manera de la vieja era, donde todavía consideran que para que la clase sea funcional tiene que estar el maestro y el estudiante de manera síncrona. Nosotros les dimos la oportunidad a ellos de que pudieran hacerlo esto de manera que no fuera síncrona, que el estudiante pudiera habilitarse a sus tiempos. Generamos este modelo que fue ágil, eficaz y práctico,
donde nosotros les dábamos a los maestros y le poníamos atención a ellos 24/7. ¿Qué les decíamos? En esta plataforma van a tener toda la información cuando ustedes la quieran y así mismo pueden trabajar con sus estudiantes. Les dábamos clases síncronas y clases asíncronas para que él también conociera la forma de poderlo haciendo y generaran ellos sus propios contenidos. Y nos dedicamos a ayudarles a ellos a producir. Teníamos ahí un equipo de maestros que les enseñaban a producir contenidos para que ellos lo pusieran en estas plataformas. ¿Qué hicimos? En el mes de abril nosotros nos dimos a la tarea de capacitar hacia el interior a 110 docentes en estas nuevas formas de impartir cátedra. En el mes de mayo ya nos estaba contratando Grupo México para todo su sector educativo y ahí capacitamos 167 docentes del país desde preescolar hasta secundaria. En junio nosotros convertimos esto en una obligación y ya teníamos que estar capacitando a nuestros propios docentes para los cursos de verano y aparte pudimos contactarnos con tecnológicos como el Tecnológico Superior de Guasave, el de Mulegé, el de Ébano y el de Puerto Peñasco, donde pudimos compartir con ellos esta experiencia atendiendo a 536 docentes, e impactando a más de 5,000 estudiantes. ¿Cómo lo logramos? Con un equipo especializado, nos juntamos 5 personas, no podíamos abrir mucho el equipo porque entre más gente tuviéramos, había más ideas, se dispersaba más de información y teníamos que atenderlo de una manera ágil. Su servidor participó en este equipo para asegurar que los contenidos fueran de calidad, la subdirectora académica, que es doctora en educación, ella para asegurar que los contenidos fueran acorde a la temática, la coordinadora de calidad de la institución, el de comunicación y difusión de la institución para que nos ayudara con los diseños y el de vinculación. Nosotros 5 diseñamos y estuvimos capacitando pues, a todos estos docentes. ¿Cuáles fueron los resultados? Trasladamos de una manera muy ágil, en alrededor de 4 semanas ya teníamos el 100% de los contenidos de los 5 programas educativos que los teníamos presenciales, ya los teníamos en línea. Replicamos el modelo a instituciones privadas, pudimos compartir y crear un modelo de educación híbrido y que lo compartimos con tecnológicos del país. Generamos un nuevo modelo de educación modular semestral y ahora para el regreso a clases acabamos de levantar nosotros una encuesta donde participaron más del 90% de los estudiantes, donde ellos consideran que el modelo en línea ha sido eficaz. Todavía tenemos ahí un cierto enfoque con los docentes, que eso lo vamos a ver ahorita, que es uno de los retos que tenemos, seguir convenciendo al docente que aunque sea en el área de ingeniería, del área de las ciencias básicas o áreas duras, el modelo a distancia tiene que seguir siendo efectivo. Está. Muchas gracias, maestro Ramón, por su participación. Con esto cerramos el primer bloque y la verdad son muy interesantes todas las participaciones expuestas por parte de las instituciones. Esto abona para enriquecer nuestras estrategias y las buenas prácticas que estamos realizando en las instituciones y también los retos que estamos afrontando, que a todos por igual nos agarró la pandemia. En gran medida de que nosotros nos podamos adaptar a esas circunstancias es en la medida del éxito que tendremos en estos nuevos retos que estamos enfrentando. Por lo que sigue sujetándome al formato, vamos a darle continuidad. Para esto le pedimos la intervención al profesor Francisco Antonio Cepeda Ruiz para que inicie, por favor, las preguntas del segundo bloque, que como preguntas generadoras, detonadoras, ¿cuáles son las propuestas? ¿A qué conclusiones ustedes han llegado? ¿Y cuáles serían los retos y compromisos por cumplir? Adelante, maestro. Muchas gracias, doctora. Respecto a las circunstancias que estamos viviendo, concluimos que todas las plataformas y las herramientas que hemos estado utilizando, formando y formalizando en este periodo de los últimos 18 meses llegaron para quedarse. La educación no va a volver a ser la misma, no debe de ser la misma que era hasta antes de marzo de 2020. Todas estas herramientas tendrán que ser parte de nuestro quehacer docente, aún en el regreso presencial, que no será solamente la presencia en las aulas, sino será la presencia
de una nueva o de un nuevo diseño de modelo de educativo, donde estas herramientas, estas plataformas, de alguna manera conformen, integren estos procesos, se integren a estos procesos de docentes, donde las podamos tener como complementarias y como parte del diseño de clase, del plan de clase. Nosotros hemos detectado que la parte fundamental del transitar a la educación presencial nuevamente es establecer un modelo híbrido que nos lleve paulatinamente a integrarnos a las aulas, a de alguna manera madurar lo que hemos estado trabajando en nuestras capacidades socioemocionales y también respecto a nuestras habilidades tecnológicas, por lo que nosotros al hacer los análisis con los docentes, con los investigadores, nos hemos encontrado con que debemos de trabajar cuatro ingredientes claves para lograr esa formación continua híbrida. Primero, las nuevas habilidades y el nuevo perfil docente. Nosotros como formadores de futuros docentes, como actualizadores de los docentes en servicio y el impulso que le damos al desarrollo profesional con nuestros posgrados, hemos integrado en nuestro quehacer diario el punto de vista emocional y también de capacidad del docente para enfrentar estas. No ha sido fácil. Teníamos en muchas circunstancias diferentes. Tenemos como Cresón en las 16 unidades académicas en todo el estado características completamente diferentes. Hemos diseñado un esquema para hacer un regreso o un tránsito por el sistema híbrido como un saco a la medida para cada unidad académica por las circunstancias diferentes que se dan. Los contenidos se deben de adecuar a formar o a dividirlos, integrarlos en nuestra planeación con una parte sincrónica y otra parte asincrónica. El contacto, como bien lo comentaba Julio hace rato, del maestro al alumno es indispensable en esta formación, pero también debemos de reconocer que el apoyo de estas herramientas nuevas que hemos estado utilizando nos van a servir todavía para mejorar la calidad de la educación. El uso de las plataformas continuaremos fortaleciéndolo y es esencial para que podamos transitar en esta parte, ¿no? También la parte de equipamiento, infraestructuras y conectividad es una de los ingredientes que se debe de seguir fortaleciendo. Que en todas las aulas, en todos los espacios educativos de cada una de las unidades académicas podamos tener la posibilidad de usar las aulas tanto en lo presencial como en lo virtual, y que podamos establecer las dinámicas entre cómo hacerlo, cómo enfrentarlo cuando tengamos nuestros alumnos enfrente en el aula, y cómo enfrentarlo con la diferencia de cuando estén a distancia, y también redondearlo con el uso de las plataformas. La otra fase muy importante y el otro ingrediente esencial es el seguimiento que le hemos estado dando a nuestros estudiantes. El índice de deserción ha sido cuidado minuciosamente. Hemos estado tratando de estar en contacto siempre con nuestros alumnos que hemos detectado como parte del grupo de
riesgo, con posibilidades de poder estar en ese grupo de deserción. Nosotros hemos estado diseñando y aplicando instrumentos de evaluación a los muchachos para conocer también sus condiciones tanto emocionales como de conexión en sus casas, para también así nosotros determinar, y en esa fase ingresamos la próxima semana, determinar este modelo de implementación híbrida en cada una de las unidades con un saco a la medida para ellos, para poder estar al nivel de exigencia de la diversidad de los maestros que tenemos en nuestras aulas, en nuestras unidades, y también en la interrelación que hay con nuestros alumnos. Entonces, todos estos 4 ingredientes nos van a dar la posibilidad de potenciar un esquema de prácticas innovadoras educativas, donde no inventemos el hilo negro o el agua hervida, sino que modelemos lo que ya tenemos, lo que ya hacemos, nuestras experiencias, hacia una visión de futuro con la experiencia que hemos vivido. Aprendamos de esta experiencia, posiblemente en el futuro, ojalá que no, pero tengamos otras circunstancias que tendremos que enfrentar y estar preparados con los maestros y nuestros alumnos. Ese será el gran reto. Muchas gracias. Gracias. Maestro Cepeda, con esto, continuando con el bloque 2, le cedemos el uso de la voz al maestro Javier Enrique Carrizales Salazar para que nos realice una exposición acerca de cuáles son sus propuestas y cuáles son los retos a los que ha enfrentado la UTG en este reto de la pandemia. Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, nosotros, como comentaba el maestro Cepeda, hay mucha diferencia entre las universidades o los centros educativos. El estado de Sonora, la extensión territorial pues es inmensa, la segunda más grande del país, y pues cambia de ciudad a ciudad. Las situaciones de gravedad de la pandemia o las situaciones de necesidades. Entonces, cada una de las instituciones tiene que adecuarse de cierta manera. Es por eso que proponemos sostener un trabajo coordinado con las instituciones de gobierno federal, estatal y municipal. Tiene que haber una comunicación bidireccional. Tenemos que estar en mucha sinergia para poder hacer un retorno seguro, con esa dificultad que nos da la diferencia de pensamientos, pero si nos vamos nosotros a enfocar a lo que es el gobierno, las instituciones, no debemos de repartirnos culpas de quién sí decide volver o no volver, o quién va a ser el culpable si alguien sale contagiado o no. Yo creo que debemos repartirnos responsabilidades, debemos de ser muy ecuánimes, entender la responsabilidad que tenemos como institución educativa, saber hasta dónde llega nuestro límite y hasta dónde llega el límite también de las demás instituciones de gobierno, entender el papel que estamos jugando, pero con la responsabilidad que debemos tener estando al frente de una institución educativa y siendo servidores públicos. Nosotros proponemos también crear un área de salud con el personal capacitado para atención inmediata en nuestra universidad. Hemos estado durante la pandemia tomando diferentes cursos que da la Secretaría de Salud y hay otros en la página del IMSS. Todo nuestro personal, al menos el personal administrativo, cuenta ya con ese certificado de esos cursos. Muchos maestros ya también lo hicieron, lo propusimos. Yo lo hice obligatorio obligatorio entre comillas, ¿no? Para los administrativos y pues, sugerimos que también los maestros lo llevaran. Son herramientas que nos permiten entender la naturaleza y la realidad de lo que es la pandemia, pero sí queremos crear una unidad de salud capacitada para la reacción, respuesta inmediata, ¿no? También estamos proponiendo coordinar una
una acción tutorial integral para el bienestar de los alumnos y maestros. Como les comentaba, pues viene a afectar demasiado toda la situación de la pandemia. Entonces proponemos así una especie de coaching y también apoyo psicológico. Tenemos esas dos figuras en la universidad. Muchas veces el joven no quiere ir con el psicólogo y pues le llegamos por el lado del coach. Cuando son situaciones un poco más difíciles, pues ya el psicólogo entra al quite. Simplemente que los alumnos y los maestros también tengan ese apoyo institucional integral. Como les comentaba, también proponemos lo que es la educación emocional. Es importantísimo que todos estemos bien para poder enseñar y transmitir lo correcto. Los retos que tenemos ahorita son sensibilizar a los padres de familia y a la sociedad en general del beneficio del regreso a clases. Les comentaba ahorita en mi anterior participación que el perfil de nuestros alumnos son de la clase trabajadora y están en la línea por decidir no continuar con los estudios. A mí me tocó ver a muchos jóvenes, bueno, algunos jóvenes cuando iba a lo mejor a comprar un café, me los topaba trabajando y me decían, pues maestro, dejé la escuela porque necesito trabajar. Y es verdaderamente pues lamentable que un joven pierda esa oportunidad. Debemos de ser conscientes, sensibilizar a los padres de familia, a la sociedad, para poder regresar y que vean los beneficios de un regreso gradual. La pandemia, si termina o no, no debemos de verlo así. Debemos de adecuarnos al día de hoy, es lo que estamos viviendo hoy. Si mañana se acaba, pues bueno, regresamos a la normalidad. Si no se acaba, pues tenemos que adecuarnos. Entonces, tenemos que ver la pandemia como la realidad del día de hoy y adecuarnos al día de hoy. También, para terminar con la deserción escolar, les comentaba eso porque hemos vivido esos casos en la universidad. Ha bajado mucho las inscripciones en la universidad. Tuvimos que redoblar esfuerzos para que los jóvenes decidieran volver. No es atractivo, la verdad, no es atractivo para los jóvenes las clases en línea. Todavía no lo es, pero yo sé que en un futuro esto va a continuar porque debemos de continuar con esta opción de las clases en línea, adecuarlas de cierta manera, y va a haber otro mercado, otro nicho de mercado ahí de gente que quiera seguir estudiando en esta modalidad. En este momento no es muy atractivo para los jóvenes, por eso disminuyó la inscripción y hubo mucha deserción. Ese es nuestro principal reto, evitar la deserción escolar. Debemos, como les comentaba, aprovechar la educación híbrida como un nuevo modelo educativo. Vamos a seguir mejorando y mejorando en nuestra institución para que se quede ya de planta la educación en línea. Estamos adaptando las nuevas tecnologías de formación para los estudiantes, que tengan todas las herramientas que podamos, siempre y cuando se ajusten a la realidad de nuestro perfil de estudiantes y del perfil de las carreras que estamos ofreciendo nosotros. Tenemos que encontrar esa herramienta adecuada para que los jóvenes puedan seguir aprendiendo. Y se me hace que ahí fue las conclusiones. Vamos a las conclusiones. No ha sido fácil llegar a un acuerdo mutuo sobre nuestra educación en el país. Estamos ante una nueva realidad, la cual debemos adaptarnos día a día. Lo que les comentaba anteriormente, yo creo que todos tenemos ya la visión de regresar. Nosotros desde primeros días del mes de mayo de este año preparamos un aula en la universidad para 10 alumnos, que tuviera cámaras, bocinas, que pudiera permitir que el alumno desde su casa viviera la experiencia, cuando le tocara estar en su casa, viviera la experiencia y pudiera escuchar cuando hice una pregunta, que el maestro sintiera que el joven estuviera presente y que él pudiera ver el pizarrón. No es lo mismo que el joven deje de ver el pizarrón y solo esté escuchando la explicación del maestro. Tratamos de adecuar lo más que se pudiera esa aula a la realidad, y yo creo que nos va a ser de mucha ayuda. Ahorita ya tenemos 7 aulas habilitadas en ese programa de piloto que el maestro Onésimo nos hizo el favor de acompañarnos a avalar. Estamos adecuando la institución con todas las medidas de salubridad requeridas, pero sobre todo estamos haciendo más consciente a los alumnos, a los padres de familia, a los maestros, a los trabajadores, que debemos de tener la responsabilidad de entender
que somos nosotros los responsables de nuestra salud. Son jóvenes mayores de edad, somos trabajadores mayores de edad y debemos de entender que somos responsables de nuestra salud, de cuidarnos y también en un tema de pandemia, pues también tenemos una responsabilidad de no contagiar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros alumnos. Entonces debemos de ir un poquito más allá de solo cuidarnos a nosotros, crear esa conciencia con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros estudiantes y con la sociedad en general. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Carrizales. De igual manera, invitamos al maestro Julio César Mendoza Urrea, realice su exposición. En la misma pregunta, maestro, ¿qué ha hecho la Universidad Quino que proponga algunos retos que implica para nosotros el compartir esas experiencias que le abonen a la calidad de la actualización docente? Muy bien, gracias, doctora. Dicen... ¿Qué nos proponemos? Dicen los psicólogos que no existen debilidades, que existen oportunidades. Y yo creo que la pandemia nos está dejando muchas oportunidades. Generalmente las oportunidades tocan a la puerta. Y en esta ocasión, pues la oportunidad no nos tocó la puerta. La oportunidad llegó y la debemos de aprovechar. La debemos de aprovechar. Y yo me he centrado mucho en lo que tiene que ver esta experiencia que abone a la calidad docente. Estamos ahorita aquí con el rector Cepeda en un centro de formación docente. Y yo creo que esa es la experiencia más importante que nos está dejando esta pandemia, esta experiencia de estos 18 meses. La necesidad de capacitar permanentemente al docente. Las universidades, yo creo que todas las universidades, generalmente no contamos con docentes de profesión. La mayoría de ellos son profesionistas, son gentes, algunos con maestría y doctorado, pero no son maestros de profesión y lo hacen con mucho gusto, lo hacen con una enorme vocación, pero ocupan de una capacitación y de una formación. Tienen mucha actitud y están en la mejor disposición. En este caso, creo que es una oportunidad que algunos debemos de aprovechar para el autoaprendizaje, para la alfabetización digital. Aprendimos que estábamos un poco atrasados en cuestiones digitales. Ahorita lo decía un alumno en la encuesta que nos presentó el doctor Medina, como algunos docentes nos encontrábamos que no sabían usar el Zoom, que no sabían usar las plataformas, que no sabían hacer uso interactivo de las plataformas. Entonces nos damos cuenta de que esto era necesario y se tiene que establecer como algo permanente, Entonces, porque las herramientas están a disposición de todos. Las herramientas ya están, herramientas como el Geniali, herramientas como el Proteus, herramientas como Moodle, Zoom, Teams, todas estas están, pero es necesario que aprovechemos a eso. Y en la Universidad Quino, les quiero decir que durante la primera semana o el primer mes se establecieron sistemas de formación, de capacitación. De hecho, creamos el centro de capacitación de formación docente para todos nuestros docentes, tanto de educación media como de educación superior. Y lo otro es importante como un reto, es que nos debemos de adaptar a los cambios. Las universidades deben de adaptarse a los cambios. Los cambios ciertamente son dolorosos, pero se encuentran resistencias. Sin embargo, los primeros que debemos de demostrar que nos tenemos que adaptar a los cambios somos nosotros. Las universidades desde Bolonia, Italia, cuando fueron fundadas para resolver problemas, para atender las necesidades. A mí me llama la atención que la vacuna fue creada en una universidad. A mí me llama la atención que los respiradores fueron creados en una universidad.
en un laboratorio de las universidades. Creo que las universidades de Sonora son para fortalecer al Estado, para fortalecer la región, universidades públicas y universidades privadas. Y ese es el reto. Y nosotros creamos en la universidad el centro de investigación, porque queremos convertirnos, de hecho, nuestra misión o nuestra filosofía, cuando fue fundada, basados en nuestro documento de Cocóspera, fue creada precisamente para fortalecer al Estado, para fortalecer a nuestras regiones. Y tenemos que hacer investigación, tenemos que crear soluciones para nuestros pueblos, crear soluciones para la salud, crear soluciones para el crecimiento, para la economía. Entonces, esa experiencia nos deja. ¿Qué hicimos nosotros en la pandemia? ¿Qué estamos aportando para solucionar esto que ya vino y que ya se queda? Entonces, otro importante que quiero aclarar es que el cambio es algo que de todos los días. Decía por ahí el doctor Víctor Frank, decía que la última de nuestras libertades es la actitud de hacer algo diferente, la actitud de transformar nuestras universidades, de hacerlas mejores, de hacerlas más capaces. Y vuelvo a decir que esta mesa que se instale en un centro, en un templo de la enseñanza, de la formación docente, me parece muy significativo porque a mi juicio eso es lo más importante que nos deja la pandemia. ¿Saben qué? Cuando regresemos a clases, en nuestro caso regresamos el día 23, nos dimos cuenta, y esta es una conclusión a la que llego yo, que los alumnos se vuelven más exigentes de los docentes. Ahora nos van a exigir los alumnos a que el maestro llegue mejor preparado a la clase. El maestro ya no va a ser el exponencial, el jerárquico, el que se para enfrente. No, ahora el maestro tiene que llevar su clase preparada, su presentación en PowerPoint. Debe llevar dinámicas. Esa es una ganancia que tenemos, esa es una gran escuela que nos deja esta pandemia. Como decía Heráclito, aquel filósofo que decía, nadie cruza el río dos veces. Creo que el cambio es permanente. El cambio nunca vamos a ser iguales. Todos los días tenemos que ser diferentes. Por eso presento esta lámina. Nosotros cada vez tenemos el reto de hacer de nuestras universidades una universidad diferente que resuelva los problemas del Estado, que resuelva los problemas de la nación. Creo que la esperanza está puesta mucho en los docentes. Alguna vez han dicho que los enfermeros, y estoy de acuerdo, que los médicos fueron los héroes de esta pandemia. Creo que también los docentes fueron unos héroes. Los docentes tuvieron una actitud tremenda y trasladaron las escuelas a sus casas. Y creo que nosotros, los rectores, las instituciones, debemos de darle todo el apoyo a nuestros docentes. En nuestro caso, decidimos no bajarle el sueldo. En nuestro caso, decidimos sostenerlos. En nuestro caso, decidimos mantener esas ceremonias del Día del Maestro, esas ceremonias de fin de año, porque sabíamos que la fortaleza de nuestra institución estaba en los docentes. Y vuelvo y reitero otra vez a todos los docentes de todas las universidades, les extiendo una felicitación. Para mí también son nuestros héroes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Julio, y muchas gracias por la felicitación a todos los docentes por este trabajo que han estado realizando durante la pandemia, a pesar de la falta de herramientas y la falta de quizá de competencias de algunos que tuvimos que desarrollar para hacerle frente a estos retos. Para culminar este bloque, le pido por favor al maestro Ramón Enrique López Fuentes cierre el bloque 2 con igual bajo la misma pregunta. ¿Qué retos ha implicado para el ITESCAN y cuál es su propuesta y conclusiones? Muchas gracias. Aquí nosotros, la propuesta creo que va muy enfocada de los 4 expositores al modelo híbrido. Creo que el modelo híbrido, ya no podemos hablar de cuál va a ser la normalidad. Yo creo que esta es la actualidad, esta es la normalidad. Nos debemos de enfocar en un modelo híbrido. La propuesta sería que las autoridades educativas lo propongan desde nivel básico, media superior y superior, para que el modelo sea funcional al finalizar la etapa educativa del estudiante.
Yo creo que el modelo tiene que venir coordinado desde educación básica. Para poder lograr el modelo de educación, pues al igual que los compañeros, centrarnos mucho en la capacitación docente. Ahora sí, decirle al docente que él es solo el guía en la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes. Y con esto nosotros podemos garantizar que vamos a continuar con la calidad educativa, que es parte del objetivo fundamental de esto. Otra de las propuestas que tenemos es enfocar la inversión del sector educativo a este tipo de modelos, al modelo híbrido, donde ya la inversión va a ir enfocada no tanto a la parte de laboratorios, máquinas, porque los estudiantes ya van a requerir otro tipo de herramientas para continuar sus estudios. Y también proponemos que la inversión familiar, aquí a la sociedad le pedimos que la inversión familiar también ya se vaya enfocando a este tipo de educación que tenemos en la actualidad, que es el modelo híbrido. La inversión de ellos también tendrá que estar enfocada, esos regalos de Navidad, esos regalos de cumpleaños, que lo vean ellos como una inversión en educación para que el modelo pueda seguir funcionando y sea eficaz. Dentro de los retos, yo creo que el reto más importante que tiene el docente es, bueno, convencer al docente que lo que él aprendió en el pasado, para enseñarlo en el presente, deberá ser útil para que el estudiante lo aplique en el futuro. Yo creo que cuando el docente entienda que el reto no es enseñar como él aprendió, sino enseñar bajo las modalidades actuales para que el estudiante lo pueda aplicar en el futuro, quiere decir que esta dinámica es tan cambiante que lo que están aprendiendo actualmente nuestros estudiantes probablemente el día de mañana ya tenga modificaciones. Entonces, que le demos al estudiante ese enfoque donde él pueda aplicar los conocimientos en un ambiente cambiante. Miren, la industria no está preocupada en la forma en que están aprendiendo nuestros estudiantes. Hay muchos docentes que están preocupados porque los estudiantes no han ido a laboratorios y talleres, que es muy importante. Pero la industria no está tan ocupada en eso. La industria está más ocupada o preocupada en la actitud en la que los estudiantes enfrentan los retos que se les presenten. Yo creo que aquí dependemos mucho, el reto va a ser esa actitud del docente que hasta ahorita ha sido muy buena, pero que ya lo vean eso como la realidad, no como una nueva, sino como la realidad. Lograr que el docente se pueda adaptar, yo creo el reto va a ser adaptar y sentirse confiado en que la educación a distancia es buena. Otro de los retos es que el estudiante asuma su responsabilidad en este nuevo modelo de educación, donde él tiene que ir construyendo su propio conocimiento, que es responsabilidad ahora de él y el maestro nada más va a ser su guía. El maestro, ahora sí, el constructivismo se va a dar al 100%, no como lo veníamos manejando. Y otro de los retos es que la sociedad apoye y apruebe como único modelo de educación el modelo híbrido, que nos quitemos las telarañas de que si así no aprendí yo o así no me funcionó a mí, esa es la actualidad, eso es lo que tenemos y así tenemos que estarlo trabajando. En cuanto a las conclusiones y escuchando a mis compañeros, nos damos cuenta que tecnológicamente las instituciones estábamos preparadas para este cambio. Ya hablábamos de equipamiento, ya hablábamos de plataformas, ya hablábamos de educación dual, ya hablábamos de virtualidad, nada más que no lo habíamos asumido. La oferta educativa vino a demostrar que la oferta educativa a distancia es tan buena como la presencial. Los que tenían dudas por su estructura mental, hoy no teníamos otra opción y pudimos demostrar que la educación a distancia es igual de buena y efectiva. La capacitación docente se deberá convertir en prioridad en las instituciones educativas. Como bien lo decían ahorita, la mayor parte de nuestros docentes son docentes con una formación no en pedagogía, entonces hay que incluir un poquito más de esto en la inversión. Modificar la inversión, lo que decíamos ahorita, a equipamientos, en lugar de equipamientos, irnos a simuladores, bibliotecas virtuales, equipamiento digital en las instituciones educativas. Una de las conclusiones también es que es muy fácil de reconocer que ha habido un ahorro en el gasto de las instituciones educativas ahora en esta pandemia. Y ese ahorro hay que enfocarlo a una inversión eficaz. Sí hemos ahorrado, a lo mejor esta parte del ahorro lo absorbió el docente al llevarse su aula a la casa, pero ese ahorro hay que regresárselo a las instituciones educativas en equipamientos y laboratorios. Algo importante también que yo considero que deberá ser prioritario es que debemos de empezar a certificar a los docentes en todo este tipo de habilidades, no nada más capacitarlos, certificarlos, que haya una certificación donde aseguremos que el docente tiene las habilidades necesarias y es competente para el desarrollo de esta habilidad.
y reconocer que esta es la realidad de la educación, que ya no van a ser las cosas como las dejamos en marzo del 2020. Esta es la realidad, ya no vamos a regresar. Hay estudiantes que ya no van a regresar por la situación económica, que ya se pusieron a trabajar, ya agarraron otro tipo de dinámica. Hay gente que ya se entendió con la virtualidad y que ese 100% de los estudiantes ya no va a regresar a las clases de manera presencial. Hay que estar preparados para seguirlos atendiendo de manera virtual. No bajar la calidad de la educación, creo que ese es el compromiso que tenemos todos, mantener y hablar mucho de la actitud. Y reconocer, como lo hicieron al principio mis compañeros, yo reconozco a todos los docentes del Tecnológico de Cananea, siempre se los voy a aplaudir, el que hayan asumido esta responsabilidad del cambio. Yo admiro y aprecio mucho lo que hicieron los maestros, hablando un poquito de generaciones, los baby boomers y la generación X, que son la mayoría de los docentes que estamos atendiendo, a los millennials y centennials, que si ellos ya venían en una era digital, para ellos el cambio fue muy radical para el docente. Más sin embargo, la experiencia del Tecnológico de Cananea es que los docentes de mayor edad fueron los primeros que asumieron el reto. Lo asumieron, lo afrontaron, y una experiencia chistosa es que los maestros más jóvenes eran los que estaban más reacios al nuevo modelo educativo híbrido. A lo mejor los maestros mayores, por cuidar su salud, por sentirse seguros, lo aceptaron, y los jóvenes no lo aceptaban. Ahorita creo que esta es la realidad, tenemos que afrontarlo todos, y si lo hacemos compartiendo nuestras experiencias y poniéndolas a disposición de todos, como en este foro, vamos a lograr a buen fin. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ramón. Yo creo que haciendo una síntesis del último bloque nos quedamos con ese reto. Yo creo que todas las instituciones y los que nos ven a distancia, ¿cuál es el compromiso que nosotros vamos a afrontar para garantizar la calidad en este nuevo modelo híbrido? ¿Cómo vamos a garantizar la atención del estudiante y cómo vamos a garantizar también la atención para brindarle las herramientas y las competencias necesarias a todos los docentes que están frente a un grupo, ya sea de manera virtual, ya sea de manera presencial o híbrida, como lo estamos ahorita compartiendo de todas las exposiciones? Continuaríamos con el formato de esta mesa. Iniciaríamos con el bloque 3, por lo cual le pido, antes de iniciar con las preguntas, vamos a hacer una participación especial. Le vamos a dar la intervención a la doctora Maricruz Guzmán Chiñas para que realice un comentario y entregue un mensaje de la doctora Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Y en efecto, reciban un cordial saludo de la doctora Rosa María Torres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, de la doctora Yolanda López Contreras, directora de unidades UPN, que por cuestiones justamente de agenda se está desarrollando en la universidad un congreso universitario que definirá el rumbo y el proyecto académico de nuestra universidad. De ahí pues la dificultad de poder estar con ustedes en este momento para pues escuchar que esta riqueza de experiencias y compartir algunas que también desde la universidad hemos ido impulsando a partir de este contexto de la pandemia que, como todos, nos agarró sorpresivamente, aun cuando ya veníamos, como bien han señalado, veníamos incursionando en este terreno de trabajar la incorporación de la tecnología en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pues implicó de alguna manera recuperar todas estas experiencias y afrontar estas nuevas necesidades en la formación de profesionales de la educación. Ha sido pues una tarea muy ardua, como ustedes lo han expresado, y en el que pues se han conjuntado una serie de factores que vienen a evidenciar también una necesidad de mirar la atención del estudiante en su diversidad, como también ya se ha expresado en este espacio. Viene a recrudecer quizás algunos espacios de desigualdades, de los niveles de conectividad que tienen los estudiantes, de algunos problemas estructurales que, si bien no están en manos de la universidad, es su mirada y su obligación atender el proceso de aprendizaje. De ahí que se va complejizando pues este proceso formativo.
al igual que ustedes, era pensar cómo enseñar, cómo aprender en un lugar diferente, como diría Inés Dussel, a un otro espacio que no es la escuela con la que conocemos, con la que tenemos pues esta representación, y cómo se aprende y cómo se enseña en estos escenarios. En este tenor, pues bueno, igual que muchas instituciones de educación superior, pues se recurrieron a diferentes plataformas para dar continuidad al proceso académico, y que nos enfrentamos pues a una serie de cuestiones como son las representaciones subjetivas del uso de la tecnología para el proceso de aprendizaje, y que estoy de acuerdo que no es la edad la que implica, la que tiene implicaciones en esta dimensión subjetiva, sino es una disposición que viene desde qué pensamos y cómo pensamos del uso de la tecnología, qué tipo de estrategias implementamos para el proceso de aprendizaje, y de alguna u otra manera las condiciones objetivas, que esto tiene que ver con la infraestructura que se tiene, con el equipamiento que se cuenta de manera personal, de manera institucional, y que van impactando en el desarrollo de las actividades formativas. En la universidad se generaron también las aulas virtuales como un espacio para que los docentes estuvieran desarrollando su actividad académica. Estas aulas virtuales, en un primer momento, como no se visualizaba realmente la dimensión del confinamiento y no se tenía la certeza de cuánto tiempo iba a durar, pues al principio fue como muy limitado su uso. Hoy en día pues se ha ido generando ya la cultura de las aulas virtuales, y algo que se promovió, que si bien ya estaba, no se daba el uso pertinente, son de los correos institucionales, tanto de académicos como de estudiantes, que nos permitiera también establecer otras formas de comunicación entre la comunidad universitaria. Todas estas acciones pues iban encaminados a la continuidad de la formación de los diferentes programas educativos. Sin embargo, al poder operar este proceso, pues nos encontramos con diversidad de situaciones, ¿no? Desde esto que ya se ha señalado, las pocas habilidades digitales que algunos de nosotros contábamos, o de los propios procesos de conectividad. De ahí que, bueno, se generaron estos procesos de taller para acompañar también a los docentes para desarrollar su actividad. A los estudiantes también se les generaron todos estos espacios de curso-taller que también sirvieran de complementación a los programas educativos, es decir, temáticas que estuvieran o que se tuviera la necesidad de ahondar, de profundizar, y que contribuyeran a su formación. Algo que la universidad le ha caracterizado es su vinculación al magisterio nacional, a los de educación básica, y que en ese tenor la rectoría veía que en los primeros meses se atendía a la población estudiantil, un poco al contexto familiar, y decía, bueno, ¿qué podemos hacer por los maestros que están también viviendo esta situación con sus estudiantes? De ahí que se generaron cursos autogestivos para los maestros de educación básica, independientemente de que estuvieran inscritos o no en alguno de nuestros programas educativos, como una forma también de acompañarlos en su labor docente, de cómo traducir esta atención en estrategias pedagógicas didácticas que les permitiera acompañar a sus propios estudiantes. Generamos cursos desde educación inicial hasta educación media superior, abarcando este rango en aquel momento, la obligatoriedad de la educación, y que pues para nosotros fue un éxito porque tuvimos alrededor de 11,000 estudiantes, docentes inscritos en estos diferentes cursos, y que pues con esto se refrenda el compromiso institucional con el Magisterio Nacional.
Por otro lado, también considerábamos importante retomar nuevamente los procesos de titulación, de servicio social, de prácticas profesionales, porque en los primeros meses como que estuvimos en stand-by, ¿no? O sea, mientras veíamos qué sucedía y, bueno, transitamos a lo que serían los procesos de titulación vía virtual. En términos del servicio social, se refrendaron los convenios institucionales, pero al interior de cada una de las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional se generaron proyectos para que dentro de las propias instituciones los estudiantes tuvieran una opción de cómo liberar el servicio social, toda vez que también era una necesidad y una demanda sentida por los estudiantes para cerrar el ciclo formativo y titularse, ¿no? Y por supuesto que todos estos procesos de inscripción, reinscripción, hubo nuevo ingreso, es decir, se dio la continuidad en términos de generar condiciones para esta continuidad. Algo que también creo que es importante y que rescatamos como aprendizaje de este proceso es no detener la movilidad estudiantil, ¿no? Que además fue benéfico porque impactó, como decía el maestro, en un ahorro, porque bueno, fue todo virtual esta movilidad y nosotros tuvimos la posibilidad de recibir estudiantes, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica de Honduras en uno de los, en 4 de los programas que ofrecemos a nivel virtual. Estuvimos participando en la red de universidades pedagógicas de América Latina, concursos donde nuestros estudiantes tuvieron la posibilidad de participar y documentar una especie de movilidad estudiantil, y que esto pues va a beneficiar de alguna manera también en las opciones que tengamos para poder ir gestando y a lo mejor brindar a una población mayor esta posibilidad de la movilidad. También contribuimos de alguna manera a la formación continua de docentes a través de la Agencia Mexicana de Educación vinculada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con cursos dirigidos a maestros de educación básica de varios países de Centroamérica y de Sudamérica. Esto nos lleva pues a pensar también que uno de los grandes retos de la educación y de las instituciones de educación superior es esa constitución de comunidades de práctica y de aprendizaje, ¿no? Es decir, hoy se hace aún más necesario esta colaboración, esta cooperación entre instituciones que nos permita fortalecer la formación de nuestros propios estudiantes. La experiencia que tiene la universidad en programas a distancia, semiescolarizadas o en línea, también nos permitió recuperar esa experiencia y traducirlos. Por supuesto que hay retos y retos que me parece importante asumir. Nuestra preocupación siempre se ha centrado como en este desarrollo de las competencias pedagógicas didácticas, porque esa es como nuestra mirada, y en donde la alfabetización digital no solo se traduzca en cómo incorporo la tecnología, sino cómo puedo favorecer el aprendizaje y brindar las oportunidades y con esta idea de respetar la diversidad y construir una educación donde se mire la inclusión, donde se recupere la interculturalidad como formas diferentes de aprender, ¿no? Me parece que hay rutas que trazar, hay caminos que seguir en el sentido de poder pensar qué tipo de habilidades cognitivas requerimos los docentes para poder desarrollar también diseñar o implementar estrategias didácticas y organizativas. ¿Cómo nosotros podemos evaluar, ¿no? Algunos autores llaman una evaluación alternativa, porque muchos de nosotros lo que hicimos es como querer hacer lo mismo que hacíamos en presencial en la virtualidad. Entonces, ¿cómo evaluar? ¿Qué tipo de evaluación tendríamos que impulsar? ¿Cómo generar mecanismos de tal manera que efectivamente se llegue a este proceso de autoaprendizaje, de autoconstrucción del proceso de aprendizaje? Y sobre todo algo que me parece que nos lleva esta virtualidad es cómo humanizar aún más
el acto educativo, ¿no? O sea, porque de repente la mediación tecnológica, aunque es obvio que el acto educativo es un acto humano, de repente como que se diluye en este ejercicio y entonces esto nos implica una responsabilidad ética. Creo que hay mucho camino todavía que trazar en este sentido. Sin embargo, comparto la visión de los rectores y directores que han planteado aquí, que esto es el inicio de poder construir rutas de manera colectiva, de manera cooperativa y que nos lleve a cumplir pues también con este interés de nuestros estudiantes de formarse, de esa confianza depositada en nuestras instituciones para poder trascender, ¿no? en este ejercicio formativo. Pues podemos quizás por tiempo podríamos ir como cerrando. Creo que a mí me parece un elemento importante que también implica un compromiso muy fuerte para los maestros, los académicos, en el sentido de pensar y repensar nuestras prácticas pedagógicas. Ciertamente hemos hecho un gran esfuerzo, ¿no? Desde nuestros saberes o no saberes, sin embargo, esto nos lleva a lo que dirían algunos teóricos, a una deconstrucción de lo que implica enseñar y de lo que implica aprender. Pues agradezco la oportunidad de expresar desde lo que se ha vivido en la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Maricruz Guzmán, por todos sus comentarios. Por la cuestión de tiempo, solamente vamos a leer una pregunta que está dirigida al rector de la UTG. Es Erika Suceta Bechuco Córdoba, y la pregunta es: ¿será conveniente una educación semipresencial o híbrida permanente en educación superior, derivado de lo que hemos vivido en la contingencia este año? Gracias, doctora. Un minuto, por favor. Inmediatamente. Bueno, la respuesta inmediata es sí es conveniente. Y aquí es donde yo quiero aprovechar para reconocer esa vocación que tienen los maestros en esta tan noble carrera. Quiero reconocer a todos los maestros primeramente de la UTG, que se han portado al 100%. Cuando dijeron lo del retorno voluntario, ellos la palabra voluntario lo asumieron que era para los alumnos nada más. Ninguno de ellos pensó que voluntario también era para ellos. ¿Por qué? Porque tienen esa gran vocación de ir más allá para enseñar, para compartir el conocimiento, ¿no? Quiero reconocer a todos. La respuesta es sí. ¿Y por qué es conveniente? Primero tenemos que separar educación en línea o semipresencial de lo que es la pandemia. La gente lo asocia y debemos de separarlo. Es una cosa diferente que la otra. Es una herramienta que utilizamos. Separándolo, yo les puedo asegurar que vamos a seguir con clases virtuales de aquí en adelante porque ya nos hicimos a costumbre, ¿no? Y también debemos de reconocer las cosas buenas que tiene. ¿Qué ventajas tiene? Rapidito para cerrar. Crea alumnos mucho más responsables porque se esmeran más en estar presentes desde su casa, desde una comodidad, y se esmeran más en aprender. También ahí estamos fomentando el uso de herramientas para ellos. Y otra cosa también como ventaja es que es un nuevo campo de acción para los maestros. Ya hay un par de maestros, específicamente uno en la universidad, que graba los videos de las clases y los sube a YouTube y tiene muchos seguidores en el canal y la gente lo está viendo. Y sin duda esto se puede convertir en un campo de acción para él, para seguir creciendo como docente. Entonces, busquémosles el lado bueno a las cosas y, por supuesto, la respuesta es sí es conveniente regresar. Bueno, muchas gracias, rector. Muchas gracias a todos. Agradecemos ampliamente a los rectores y directores presentes por compartir sus experiencias y haber enriquecido esta mesa de análisis. Con esto culminamos la participación de la mesa Calidad en la Actualización Docente. Los invitamos a continuar enlazados para escuchar el panel de autoridades educativas de instituciones de educación superior. En punto de las 12:22, la liga se encuentra en el sitio. Muchas gracias por participar. Un abrazo.